Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Vamos a hablar de un tema de actualidad del que se habla mucho. Estarán escuchando ustedes con frecuencia en los medios de comunicación hablar de la financiación autonómica. O para ser más exactos, escucharán ustedes con frecuencia hablar de lo injusta, de lo mala que es la financiación autonómica. Y da igual quien lo diga, de un partido o de otro, de un territorio o comunidad autónoma o de otra, da exactamente igual. La verdad es que parece que los reproches son constantes a ese sistema. Queremos hablar de esta cuestión porque, aunque al común de los ciudadanos pudiera parecer un poco distante o confuso esa cuestión, pero si hablamos de que nos estamos refiriendo en concreto a los dineros que nos vienen del Estado, a cada comunidad, también a la de Murcia, para financiar, por ejemplo, la educación, la sanidad, los servicios públicos, y que por tanto nos tocan el bolsillo a todos, el bolsillo nuestro por una parte, y luego si nos llegaran unos dineros, digamos, adecuados, mejores que los que tenemos, pues igual estaríamos hablando de menos recortes y de menos medidas que nos duelen a todos. Así que es un tema importante, sin duda alguna, y que además tiene ocupados a los representantes políticos con frecuencia, y estos últimos días más si cabe. El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, se reunía esta misma semana con los presidentes de Valencia y de Baleares para hacer un frente común en demanda de lo que consideran que sería un sistema justo para la región de Murcia. Están viendo ustedes esas imágenes. Pero es que además en la Asamblea Regional se ha constituido una comisión para trabajar en este ámbito y anda en un camino en el que ayer, por ejemplo, hubo acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista sobre la deuda histórica, algo que desde luego no es habitual que haya unanimidad entre los partidos. Parece que es el momento esto viene de largo, lo de la financiación autonómica, no tanto que haya cruce de reproches entre partidos, sino reclamaciones que al final sean positivas para las regiones, para la región de Murcia, en este caso. Bien, vamos a analizar esta cuestión, a saber qué es esto, por qué el sistema es perjudicial para la región de Murcia, cuál sería el adecuado y cuáles son los puntos de vista de los partidos mayoritarios. Y para ello contamos esta noche en el programa del debate con la presencia de Domingo Segado, que es el portavoz del ámbito de economía del Partido Popular en la Asamblea Regional. Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, encantado de contar con usted aquí. El representante también del ámbito de la economía en la Asamblea Regional, pero del Partido Socialista, es Alfonso Navarro. Bienvenido, Alfonso. Buenas noches. Muchas gracias. Los dos pertenecen a esa comisión, están trabajando en ese ámbito de la financiación autonómica. Y para ayudarnos a desgranar un poco todo esto, hacerlo más sencillo y que todos lo entendamos mejor, contamos con la presencia del vicedecano de ADE, de Administración de Empresas de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, que es Gonzalo Guandosel. Bienvenido. Buenas noches. Lo hemos rescatado del despacho, lo hemos traído para acá, ha hecho un hueco. Pero yo estoy en mi casa, por lo cual agradezco siempre que me invitéis aquí. Y gracias por esa colaboración. Hablamos de financiación autonómica. ¿Qué es, para empezar, qué es la financiación autonómica? ¿De qué estamos hablando fundamentalmente? Pues la financiación autonómica es el mecanismo que tiene la Administración Central del Estado para dar a las comunidades autónomas los recursos económicos que necesitan para prestar los servicios transferidos, que básicamente en su mayor cuantía son, como has dicho tú antes, educación, sanidad y las prestaciones sociales. Así de sencillo y así de fácil, por lo cual el sistema de financiación... que viene de nuestros impuestos, ¿no? Exactamente, pero el sistema de financiación debería ser sencillo y debería ser fácil, pero lejos de la realidad. Hubo un ministro que dijo que era un sudoku y la verdad es que produce muchas injusticias y por eso hace que muchas comunidades se quejen de que y nadie esté contento. Estamos hablando en cualquier caso de algo que sí es fundamental para la economía de nuestra región y de nuestras familias. En gran medida. Es básico, es decir, acabo de comentar que el 70% prácticamente de ese dinero se destina a los servicios básicos, al triángulo del bienestar, que es la educación, la sanidad y las prestaciones sociales. Por lo cual es fundamental que las comunidades autónomas tengan el dinero que necesitan, los recursos que necesitan para poder prestar esos servicios que le han sido transferidos. Y eso que es tan sencillo, desde mi punto de vista, debería llevar anexo un sistema sencillo de transferencia de ese dinero, ¿no? Y no tan complicado. Pero es complicado, o al menos es algo que funciona de una manera, aquí en la región de Murcia también, que no parece que satisfaga a nadie. Alfonso Navarro, no estamos conformes, no está el Partido Socialista, la región de Murcia, conforme con el sistema de financiación autonómica que hay en estos momentos. No estamos de acuerdo con la resultante que ha dado el sistema de financiación autonómica. Es decir, la región de Murcia
desde el principio de la aplicación desde 2002, viene siendo una región en la que la financiación media por habitante está por debajo del resto de España. Es decir, en todos los sistemas. Con este también, con el anterior, es verdad que también, con todos los sistemas. Con lo cual, algo debe de pasar cuando hay, y algo debe de suceder, y defectos debe tener esos sistemas de financiación, cuando a lo largo del tiempo no hemos conseguido colocar a la región de Murcia en esa media de financiación por habitante al final de un año determinado o del proceso de aplicación de un sistema determinado. No estamos solos en esa situación. Hay otras comunidades autónomas como Valencia o como Baleares o incluso como Andalucía que tienen problemas similares a nosotros, están por debajo de la media nacional de financiación. Con lo cual, nosotros en la Comisión de Financiación Autonómica, yo creo que estamos de acuerdo, todos los grupos políticos estamos realmente de acuerdo. Lo que pretendemos es trabajar con mucho rigor, con mucha intensidad, con mucha precisión, para que los argumentos que planteemos o que hagamos llegar al Gobierno puedan ser defendidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y el nuevo sistema, o con el nuevo sistema consigamos que cuando volvamos a analizarlo no tengamos que decir lo mismo que hoy, que estamos por debajo de la media de financiación por habitante. Ese es el objetivo. Yo creo que en ese objetivo vamos a estar todos. No se trata tanto de estigmatizar un sistema o de otro, sino de analizar una realidad incontrovertible, y es que no estamos en la media de financiación por habitante. No estamos desde el año 2002, año a año analizado. Y eso hay que corregirlo, porque eso repercute en la calidad de vida de los ciudadanos de la región. Es un problema muy intenso, porque la tarta es la que es, la tarta económica, la que hay que repartir. Las comunidades autónomas defienden sus intereses territoriales. Hay una situación ahora mismo que unas comunidades quieren que permanezca inamovible, es decir, que no se mueva nada de lo que hay, con lo cual, si no se mueve nada de lo que hay, no puede modificarse el sistema. Es decir, si partimos de la situación de eficiencia o de superávit que tienen ciertas comunidades, unas cobras están muy por encima y otras están por debajo, no es posible arreglar. Eso se llama el statu quo, esa es la situación actual. Eso hay que replantearlo de alguna manera. Es un tema complejo, aunque podría ser muy sencillo, es un problema complejo porque los intereses territoriales, los intereses de las comunidades se ponen encima de la mesa y vencerá, si se puede utilizar el término, a aquella comunidad que lo plantee con más rigor y cargada de razones que no sean refutables fácilmente. En cualquier caso, estamos hablando, Domingo, de que es una cuestión técnica, de hacer una fórmula que sea la adecuada y que hasta ahora no ha sido buena, o al final son medidas políticas y de presión política. Quien más presiona, quien más convence al jefe que manda en Madrid, pues al final te manda más recursos para tu comunidad autónoma. ¿Así de sencillo o no es así de sencillo? Pues debería ser sencillo, como ha dicho Gonzalo, como ha dicho Alfonso, como has dicho tú. Quiero decir, aquí se trata de que venga el dinero que necesitamos para dar los servicios públicos esenciales, la educación, la sanidad, las universidades y las políticas sociales. Luego, y eso depende básicamente de la población. Luego, debería ser muy sencillo. ¿Cuál es el problema? Pues que efectivamente al final entran en juego otros criterios oscuros, el sudoku ese que decía Pedro Solbes, otros criterios que al final hacen que, pues por ejemplo, el último sistema de financiación, el del 2009, se hizo claramente para intentar beneficiar a Cataluña, que luego, de manera contradictoria, no ha sido la más beneficiada, pero se hizo exclusivamente para cuando entonces estaba el tripartito en Cataluña, pues para beneficiar a Cataluña y por exigencia de Cataluña, porque el modelo anterior, el modelo del 2001, se había hecho con vocación de permanencia en el tiempo, revisable, actualización de la población, cosa que no se hizo, decía Alfonso, y sin ánimo de entrar en polémica, pero sí es cierto, porque la idea que tenemos tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida como el Partido Popular en esa comisión de financiación es llegar a un acuerdo, llegar a una postura unánime para que el Gobierno regional llegue al Consejo de Política Fiscal y Financiera con una posición de fuerza detrás de todos los partidos del arco parlamentario de la región de Murcia. Pero, decía Alfonso, no se ha conseguido nunca que la financiación de la región de Murcia esté en la media del resto de regiones de España. Y es cierto, pero si se hubiera actualizado la población cuando tocaba en el 2004,
hubiéramos estado en el 102%, o sea, hubiéramos estado un poco por encima de la media y eso nos hubiera servido perfectamente para a la hora de mantener ese status quo que decía Alfonso, en el sistema, en el modelo del 2009, ya hubiéramos partido con esa pequeña ventaja del 102%. Insisto, no es por entrar en polémica, pero sí por aclarar que podíamos estar bastante mejor en esa media de todas las regiones de España si se hubiera cumplido en su momento con la actualización de la población. ¿Qué supone estar en esa media del resto de regiones de España? Pues supone 166 euros por ciudadano y por año más a la región, que viene a suponer unos 250 y tantos millones de euros todos los años, que estaría recibiendo la región de Murcia de más de los que recibimos ahora. Se han puesto encima de la mesa, Alfonso, ahora te doy la palabra, pero antes me gustaría que Gonzalo explicara, porque bueno, parece que coincidencia hay, que el sistema es injusto, pero vamos a abrir un pequeño paréntesis en ese sentido. ¿Por qué es injusto, Gonzalo? ¿Por qué este sistema en estos momentos es injusto para la región de Murcia? ¿Por qué no recibimos, por qué estamos por debajo de la media? Básicamente yo creo que es injusto. Yo veo tres problemas fundamentales. Uno que ya hemos comentado, y es que no es un sistema sencillo, no es un sistema transparente, es un sistema que tiene inflexibilidades y además, como ha dicho antes Alfonso, cada vez que se ha revisado a los 5 años se ha mantenido el status quo, por lo tanto esas inflexibilidades han seguido ahí y no se ha hecho una reforma para hacerlo no tan complejo. En segundo lugar, yo creo es importante lo de que no hay igualdad, es decir, estamos por debajo de la media, es cierto. Murcia siempre se ha visto perjudicada, independientemente del sistema que sea. Es cierto que no se actualizó la población en su momento, pero el hecho es que tenemos ahí un retraso con respecto a estas comunidades que nos hace estar en una situación complicada. Y el tercer problema es que, independientemente de que estemos por debajo de la media, es que aún así el dinero que nos llega no es suficiente para cubrir los servicios que tenemos que dar. Para mí ese problema es fundamental, porque además una parte importante del déficit que tenemos en la región se debe a esa insuficiencia de los recursos para dar esos servicios. Utilizamos los mecanismos que tenemos a nivel regional para manejar los impuestos que podemos manejar. Es cierto que la Administración Central podría ser más generosa, a lo mejor en repartir los recursos que ha conseguido con un aumento de la presión fiscal, pero el hecho es que estamos en una situación complicada porque no nos llegan recursos suficientes. Fíjate, yo cuando hablo de este tema utilizo un símil para intentar entender, porque es complicado, ¿no? Es decir, yo utilizo el símil de un padre que tiene 3 hijos y a los 3 hijos les dice que les va a pagar la carrera que ellos quieran estudiar, pero les va a dar el dinero para que ellos se paguen la carrera. El hijo pequeño decide estudiar una carrera en su comunidad, por lo tanto le da 1 euro. El hijo mediano dice que no, que quiere estudiar una carrera que está en otra comunidad, por lo tanto, para el mismo fin de estudiar la carrera le tiene que dar más dinero, porque tiene que pagarle el desplazamiento y tiene que pagarle que estudie en esa comunidad. Y le da 3 euros. Y al hijo mayor resulta que hay una ley en la familia de que al hijo mayor desde 1.300 y pico se le paga donde él quiere y pueda estudiar. Entonces decide ir a Estados Unidos y se le paga 10 euros. Y resulta que a los 3, por lo mismo que es que estudia una carrera, le da a uno 1 euro, a otros 3 euros, a otros 10 euros. Eso en sí mismo, cualquiera de ellos, sobre todo el menor, verá que es injusto. Entonces el padre establece una serie de mecanismos de, bueno, pues te voy a pagar el metro, te voy a pagar no sé qué, pero que al final son complicados porque tiene el dinero que tiene. Va pasando el tiempo, los 3 aceptan, ¿hasta qué pasa? Que el padre tiene una bajada en los ingresos tremenda, recibe la mitad y el hijo menor dice, oye, dame más dinero. Digo, no puedo porque el problema que tiene el hijo menor ahora es que lo que le da el padre ya ni siquiera le da para pagar la carrera que está estudiando. Digo, oye, pero es que a mi hermano mayor le está dando 10. Digo, bueno, pero eso es un sistema establecido y el propio padre, fíjate, que genera un sentimiento de que está maltratando, entre comillas, al hijo menor. Y eso lo he vivido en mis propias carnes. Muchas veces los padres que están en situación dicen, bueno, yo a este hijo ya le compensaré en su día porque le compraré un coche o le ayudaré a pagar el piso, porque es verdad que a los 3 le pago la carrera, pero a este le doy menos dinero. Yo creo que la región de Murcia tiene el complejo de hermano menor desde hace mucho tiempo, de hijos menores. Es decir, como bien ha dicho Alfonso, sale perjudicada por ese reparto por cualquier sistema desde el que se empezó en el 2002. ¿Alfonso? Sí, bueno, eso es verdad. Desde 2002 no es cuestión de dar números ni lo vamos a hacer, pero se puede ir a la fuente en cualquier momento, ¿no? Hay un déficit de financiación sostenido a lo largo del tiempo, con sistemas de financiación distintos. Es más,
con el mismo sistema de financiación, de un año a otro, vemos que el déficit de financiación por habitante puede variar sustancialmente, lo que lleva a pensar que no solo el sistema de financiación es lo que hace que pueda producirse una cierta situación, sino también otra serie de factores, siendo el sistema de financiación uno importante, otra serie de factores influyen en esa resultante final de la aplicación del propio sistema. ¿Qué factores? Pues bueno, pues la situación de carácter económico general, la situación específica de la comunidad autónoma, cómo se aplica el propio sistema en cada una de las comunidades, qué utilización se hace de las capacidades fiscales que tiene cada comunidad y cómo las aplica cada comunidad. Esos son también factores que influyen en la resultante final, porque todo forma parte del sistema de financiación, la parte impositiva y los fondos por otro lado, ¿no? Entonces, ese es el problema que hay que solventar. Cuando decimos el tema de población, es verdad que es un planteamiento sustancial. La población se actualiza en 2009 y la población es uno de los criterios sustanciales en el reparto. Pero hay comunidades que, por ejemplo, tenemos que convencer de que el argumento que dan, que ahora lo diré, hay que matizarlo. Cuando nosotros decimos, hombre, la financiación por habitante es lo sustancial, y aquí lo sustancial son el número de habitantes. Hay otras comunidades que dicen, bien, pero si se establece el costo de un servicio con carácter general, un servicio educativo, un servicio de sanidad, se establece el coste de un servicio, desde luego no cuesta lo mismo dar el servicio a ese habitante en una urbe de 300.000 habitantes que darlo en 300 pueblos de 1.000 habitantes. Se sube el coste. Y hay que dar el servicio a todos, con lo cual yo quiero un implemento o un complemento para dar ese servicio, que se llama criterio de dispersión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde viene un poco la polémica, porque a esas comunidades que tienen ese problema piden lícitamente esa dádiva, ¿no? Ese complemento. Las otras comunidades que no tienen el problema dicen, pero yo quiero dar mi servicio, y mi servicio en condiciones. Lo que no puede ser es que al final, como esto es una caja única, cuando vengan las cantidades, yo porque dedico esto menos, reciba menos cantidad y no la puedo dedicar a otros servicios que tengo que prestar con gran calidad o con la misma calidad. Y ahí es donde se produce el problema. ¿Cómo interpreta cada comunidad autónoma qué es lo sustancial a la hora de hacer el reparto de la tarta de la financiación? Solución, muchas y difíciles todas, pero desde luego si no se produce un incremento de los ingresos, difícilmente la tarta se va a hacer más grande. Y si los criterios de negociación y de reparto de esa tarta no se reestructuran o no se modifican, difícilmente se va a poder modificar la situación que hay. Con lo cual, los argumentos que tengamos que dar, los tenemos que dar con mucha consistencia, despojándolos de cualquier demagogia, porque si no, no es por nosotros, porque nosotros aquí podemos vender lo que queramos, pero cuando vayamos al foro donde están todas las comunidades, los criterios demagógicos no valen, ¿vale? Estoy de acuerdo contigo, perdona, estoy de acuerdo contigo porque además una comunidad que tiene una población más envejecida también puede decir que necesita más dinero para prestar los servicios sociales. Tiene una peculiaridad, efectivamente. Pero es que ya me adelanto, yo creo que ahí el Gobierno central tiene que entrar en definir y precisar los servicios describir hasta qué punto se tienen que dar y por lo tanto eso nos permitirá ajustar las necesidades y el coste de esa financiación. Tiene que mojarse en describir, porque si no cada comunidad va a hacer la descripción del servicio hasta donde quiera y a su conveniencia. Sí, pero bueno, eso ya se hizo cuando se hizo las transferencias y de hecho yo creo que la comunidad, la comunidad ha hecho un estudio, la evolución del coste de cuando se hicieron las transferencias a día de hoy, ¿no? Entonces eso es lo que tú decías del coste, para que todos los costes de todas las comunidades sean homogéneas. Bueno, pues incluso con ese coste nosotros salimos perdiendo muchísimo. Quiero decir, ahí se puede haber acumulado una deuda de alrededor de 2.000 millones de euros, ¿no? Porque el primer año ya cayó en 600 millones, o sea, el primer año del nuevo modelo, me refiero, del modelo 2009, con respecto a ese coste de cuando se asumieron las transferencias, ¿no? Entonces, bueno, eso ya está hecho. Pero de todas maneras es cierto que todas las comunidades tienen esas peticiones, pero el sistema es muy poco equitativo. Quiero decir, nosotros recibimos ahora mismo 900 euros por persona menos que Cantabria, en cuanto a entrega de cuenta del año 2013, ¿no? Sí. O 2014. Sí. 900 menos euros por persona y por año que Cantabria, o 850 menos que La Rioja, o 700 euros menos por persona y año
que Extremadura, ahora que el presidente Monago dice que no sé quién quiere privilegios, el privilegio lo tiene él, que recibe 700 euros por persona y años más que un murciano, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que teniendo en cuenta que efectivamente no es lo mismo prestar un servicio en 300 aldeas como puede haber en Galicia o con una insularidad como Canarias o con, en fin, todas las comunidades tienen sus matices, pero yo creo que las diferencias que ha demostrado este modelo del 2009 son enormes. Es decir, no hay justificación para que Cantabria, que tiene una renta bastante más alta que nosotros, tenga encima de todo 900 euros más por persona y habitante, ¿no? Que eso para la región de Murcia serían más de 1.000 millones todos los años de ingresos. Si igualáramos con el que más, que es Cantabria, si igualáramos con Extremadura serían 1.000 millones. O sea, que todo lo que dice Monago ahora, pues, si nosotros cobráramos del Estado lo mismo que cobra Extremadura, tendríamos 1.000 millones más todos los años, con lo cual ni habría déficit ninguno, tendríamos superávit, ni habría deuda tampoco. Entonces, bueno, también es bueno que la gente sepa de lo que se está hablando, ¿no? Está muy bien lo de las peculiaridades, pero, hombre, si no estamos diciendo que todos tengamos que ser una línea uniforme, pero sí es verdad que las diferencias son abismales y eso es lo que, desde luego, en el nuevo modelo no se puede consentir. Es decir, en el nuevo modelo lo primero, aparte de la transparencia, lo primero que tiene que haber es que se rompa ese status quo. Aquí no podemos partir de la situación actual, que es lo que se ha hecho hasta ahora siempre. No, todo el mundo que cobre lo que cobra ahora y a partir de aquí vamos a hablar. No, mire usted, o sea, no, porque aquí de momento partimos con una desventaja enorme. Entonces, habrá que romper con esa situación de status quo, ver muy bien los costes, lo que tú decías, los costes de cada servicio, claro, y a partir de ahí, que no pase como está pasando ahora, que solo recibimos el 90% de todos los costes. O sea, si aquí nos gastamos 3.000 millones en educación, en universidades, en sanidad y en políticas sociales, nosotros hay 300 que los tenemos que poner del bolsillo nuestro, claro, de la región de Murcia. Si tú a esos 300 se los quitas al déficit, resulta que estamos cumpliendo con los criterios de déficit, que es lo que ha dicho el presidente Valcarce, que es lo que ha dicho Juan Bernal, y que yo creo que el ministro Montoro está viendo, ¿no? Que efectivamente es que nuestro déficit no es comparable con muchas otras comunidades, desde luego no con Extremadura, por mucho que diga Monago que cumple, no es comparable porque, ya digo, nosotros tenemos que poner todos los años más de 300 millones de nuestro bolsillo para mantener esos servicios. Ahora, hablándolo con la comparativa, o siguiendo con la comparativa, Alfonso, hablaba Domingo Segado de algunas comunidades, he puesto Cantabria, Asturias, Extremadura, que están por encima y que salen beneficiadas. Vamos a seguir con esa comparativa, Alfonso. Y sin embargo, por ejemplo, oímos hablar de Madrid diciendo que el presidente que no va a consentir porque es muy perjudicial para la Comunidad de Madrid, porque pagan unos impuestos que están muy por encima de lo que luego les reporta en cuanto a dinero que les llega. ¿Cómo estamos en la comparativa con las comunidades? El Guadiana que supone el debate del sistema de financiación, los argumentos suelen ser repetitivos, se hace un poco de planteamiento, de división histórica repetitivo. Es decir, el esfuerzo fiscal es otro elemento, es decir, yo comunidad que aporto tanto a eso, ¿por qué recibo por debajo de la media? ¿O por qué me quedo en la media? Cuando estoy aportando a la solidaridad, al Fondo de Solidaridad, eso es un argumento de otras comunidades autónomas. Claro, si nos basamos cada uno en el argumento que nos interesa para mantener el statu quo, esto no tiene arreglo. Esto no tiene arreglo, es imposible. A no ser que se produjera un aumento de los ingresos importante y el Estado lo dedicara a fondos de compensación para aquellas comunidades que no llegan. A no ser que ni está ni se le espera a esa posibilidad. Es verdad, Cantabria es la que mejor financiación tiene por habitante en España. De Cantabria a Valencia, que creo que es la peor conjunto con Valencia Murcia. Y nosotros somos Valencia con Murcia, hay muchas que se sitúan en la media. Lo que nosotros planteamos, y yo creo que vamos a coincidir también en eso, también con Izquierda Unida, es que nosotros tenemos que converger hacia esa media. Si la media es 100, nosotros no podemos estar en 90 y Cantabria en 121. Claro. Eso no es razonable. Es que hay 25 puntos. Eso no es razonable. Hay más de 30, es decir, claro, eso no es razonable. No podemos hablar, por ejemplo, de otra comunidad como Castilla-La Mancha, que está en 102. Bueno, eso es estar en la media. Esa es nuestra vocación. Nuestra vocación es acercarnos a la media. ¿Por qué? Porque es lo razonable, ¿no? ¿Pero es razonable que Madrid diga, por ejemplo, que es injusto para ellos? Pues yo creo que Madrid lo que hace es hacer un planteamiento de decir, nosotros en la balanza fiscal del Estado, nuestra aportación es mucho mayor que lo que recibimos.
Claro, no se hace por habitantes. Otras comunidades dicen, hombre, es que usted tiene todas las grandes corporaciones ubicadas fiscalmente en Madrid y eso forma parte de la imposición que se ejecuta en Madrid, de los ingresos que se producen en Madrid. No son los habitantes los de Madrid los que suben esa historia, son pues las corporaciones que, afortunadamente para Madrid y para otras capitales, las grandes corporaciones están ubicadas allí y la balanza fiscal se ve favorecida por esa situación. Pues por eso digo que como este es un problema tan complejo y los argumentos cada cual utiliza lo suyo, los nuestros tienen que ser muy rigurosos, y exentos absolutamente de demagogia, que sean absolutamente claros y muy bien fundamentados científicamente, profesionalmente, para que nadie pueda decir, no, es que usted lo que dice, no, mire usted, nosotros tenemos una situación donde tenemos una fiscalidad homologable con el resto de comunidades, que tenemos que conseguirlo, que a lo mejor ese podría ser uno de los problemas, una de las cosas que nos pueden achacar desde otras comunidades, su fiscalidad pudiendo ser como la mía, porque tenemos la misma posibilidad fiscal con los impuestos propios y los impuestos compartidos, su fiscalidad, a lo mejor, bueno, vamos a verlo. Ya estamos absolutamente homologados, para desgracia mía, estamos absolutamente... digo para desgracia porque homologando, me cuesta trabajo, pero estamos absolutamente homologados. Hay matices que no son significativos, que no los voy a decir yo aquí, pero que sí lo pueden utilizar otras comunidades cuando se plantee este tema en serio. En ese sentido, pero que no es cuestión de este debate, pero Alfonso sabe, porque se lo he dicho siempre en la asamblea, que estamos hablando de muy poco dinero, quiero decir. Pero lo que él propone y lo que hay puesto ahora mismo, estamos hablando a lo mejor de 5, 6, 7, 8 millones de euros. Fíjate, Domingo, si no se trata del dinero. Y aquí se han utilizado los mecanismos impositivos. Pero mira, se trata de una cierta homogenización. Es decir, cuando tú llegas y le dices a una comunidad autónoma, usted tiene tantos ingresos y usted está no sé cuánto y usted está 102 por encima, te puede decir, sí, pero es que yo estoy cobrando impuestos que usted no cobra porque no le da la gana. Y tiene la posibilidad de hacerlo. Pero es que eso no es. No, pero bueno, pero es que eso hay que argumentarlo. Pero que no hay esos impuestos, Alfonso. ¿Cómo que no? Vamos a ver, Extremadura está cobrando el impuesto, el impuesto a las grandes superficies comerciales. No vamos a cuantificar. Eso hay comunidades que lo están cobrando y otras no lo están cobrando. Bueno, por ejemplo, otra que no lo está cobrando, una que no lo está cobrando es Andalucía, porque dijo dijo la presidenta de Susana Díaz. Ya, pero si no está hablando de eso, digo que nos pueden argumentar. Eso provocaba paro, entonces. Nos pueden argumentar determinadas comunidades que ellas hacen un esfuerzo fiscal que nosotros no hacemos y que eso es determinante o es importante para la resultante final del sistema de financiación. Y eso tenemos que estar preparados para hacer lo que haya que hacer y ajustar lo que haya que ajustar y al mismo tiempo argumentar si es que hay que argumentar. En ese ámbito, aquí no lo vamos a solventar, pero cuando llegue al Consejo de Política Fiscal y Financiera, algunas comunidades y vean las balanzas fiscales y el esfuerzo fiscal por habitante, algunas comunidades sí lo van a argumentar. Pero, por ejemplo, y nos van a dejar en evidencia. Si Cataluña, si nos dice eso, le podremos decir, usted está manteniendo las DV3, las DV cuando no sé cuántos canales, el tema de la lengua, o sea, que la embajada en el exterior, usted se está gastando el dinero en lo que no es. Mira, se lo estamos prestando desde España. Pero hay comunidades que te lo pueden decir. Hay comunidades que te lo pueden decir, Domingo. Hay comunidades que te lo pueden decir, como en todo caso. Gonzalo, perdón un momento. Vamos a ver unas declaraciones sobre ese encuentro entre los presidentes de las comunidades de Murcia, Valencia y Baleares, y le doy la palabra a Gonzalo. Estamos aquí porque, como bien se ha dicho, nos sentimos perjudicados por un sistema de financiación que nos parece a todas luces, como también se ha manifestado, absolutamente injusto y además insuficiente y además opaco. Sobre la media nacional, la región de Murcia, permítanme que hable de ella, percibe 255 millones menos de lo que debiera percibir si fuéramos tratados como la media, como cualquier otro español, cada año que pasa. ¿Qué es lo que vamos a plantear ante el Gobierno de la Nación de manera leal y con rigor? Sencillamente, que se atiendan los costes efectivos de los servicios que estamos dando. No podemos estar partiendo de una base que privilegia a unos y castiga a otros. Esta es la cuestión.
Bueno, pues parece que esas declaraciones y ese frente ha sentado mal a determinadas comunidades autónomas. Bueno, yo creo que va en la línea de lo que hemos dicho nosotros. De los tres tenores que decía Monago hace unos pocos días. Va en la línea de lo que hemos dicho, que es un sistema opaco, que es un sistema que parte del status quo, que yo creo que es injusto de por sí. Pero de todas maneras, sí, yendo a la posición que tú has dicho que había que tener frente a las demás comunidades, yo tengo claro que las diferencias que haya solo pueden ser diferencias por el coste en la producción del servicio. Y evidentemente 25 o 30 puntos de diferencia entre nosotros y las que más tienen, Cantabria, no refleja eso. Refleja todo un sistema de complejidades y opaco que dan lugar a esa diferencia que no es real. Y eso es lo que tenemos que luchar y es lo que yo creo que es perjudicial para la región de Murcia. Y yo creo que es bueno, fíjate, que se unan con Valencia y con quien quiera unirse para defender que este sistema nos está perjudicando claramente. Se ha hablado de que sí, transitoriamente, hasta que salga un nuevo sistema de financiación, podría haber alguna medida de compensación. Pero bueno, eso parece que hay que olvidarse. Señor Montoro, el ministro, no parece que eso vaya a poder ser posible de aquí al nuevo sistema, que no sé cuándo saldrá. Pues, hombre, el nuevo sistema en principio se tiene que estar ya valorando cómo ha funcionado el modelo del 2009. Tocaba ahora, durante 2013, a principios del 14, tocaba la valoración de cómo ha funcionado, por eso, precisamente por eso estamos ahora diciendo, oiga, usted, esto ha sido un desastre, esto hay que cambiarlo porque ha sido un desastre. Entonces, una vez que esté hecha esa valoración, pues yo creo que para el verano tendremos que... habrá un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el verano que yo creo que tendrá que llegar ya a un acuerdo de un nuevo modelo. O sea que esto... El sistema tendría que haber entrado el 1 de enero de 2014 según la legislación. Exactamente. El sistema, acabó en 31 de diciembre y según... Habrá que luchar lo que sea con carácter retroactivo. Claro, yo creo que pero eso no obvia cuando tenía que haber entrado. Tenía que haber entrado el 1 de enero. Claro. Tenía que haberse planteado... No, pero quiero decir que todo este debate sobre la eficacia o la eficiencia del sistema tenía que haberse planteado con carácter previo y desde el 1 de enero. Porque si no entra con carácter retroactivo, le vamos a sumar un año a la vigencia del sistema anterior y se va a producir, si no entra, claro, esa es una de las luchas, que entre con carácter... Yo creo eso estamos todos de acuerdo. Que entre con carácter retroactivo. La disposición adicional séptima lo que dice es que la valoración se hará quinquenalmente, quiero decir, tanto el modelo del 2001 como este modelo del 2009 están hechos con vocación de permanencia en el tiempo. O sea, que no es que haya caducado el modelo, como no caducó el modelo del 2001 en el 2009, sino que lo que decía entonces el modelo del 2001 era que se volverá a valorar cómo ha funcionado esto en 5 años. Es exactamente lo mismo que dice la ley, Alfonso, es lo que dice la ley 22/2009 de 18 de diciembre. Quiero decir, la disposición adicional séptima dice que la valoración se hará quinquenalmente. Si entró en vigor el 1 de enero del 2009, la valoración se hará quinquenalmente, hay que hacerla ahora. Se han producido declaraciones de carácter general por parte del consejero en defensa de los intereses de la región de Murcia, diciendo que puesto que el sistema tenía que renovarse el 1 de enero de este año, que se iba a plantear un requerimiento de financiación transitoria y adicional, mientras tanto y tal, pero porque se iba a renovar el 1 de enero. Pero la valoración, no es porque haya caducado el sistema ni nada. Tenía que haber entrado la modificación el 1 de enero. Bueno, en cualquier caso, yo creo que esto además es un poco complejo. Estamos todos de acuerdo en que cuanto antes... cuanto antes mejor. Estamos de acuerdo efectivamente que el 1 de enero de 2014 es cuando tiene que retrotraerse. Hay un aspecto que no sé si es perverso, y ha hecho referencia a Domingo Segado un poquito por encima, me gustaría profundizar. Claro, como esto es injusto, pues y uno no llega al déficit que se está marcando por parte del Ministerio, pues empieza a pedir dinero al fondo, al FLAP, empieza a pedir dinero. Y entonces vemos cómo, no sé si esto es un poco perverso, pues llega y, por ejemplo, Cataluña, de los que más pide, parece que ha sido 6.000 millones de euros para pedir ahora. Claro, y hay una valoración política o crítica que se dice, miren ustedes, resulta que los catalanes critican al Estado español y sin embargo están pidiendo 6.000 millones de euros. Pero luego se hace la valoración contraria desde allí y se dice, no, es que yo pido 6.000 millones de euros porque el sistema es injusto, me perjudica y eso es que me los tiene que dar usted porque me corresponden. Al final... Cataluña no puede decir que el sistema le perjudica, desde luego no le beneficia tanto como pensaban ellos que le iba a beneficiar y como se hizo con esa exclusiva, con esa obsesión de quien lo hizo, de que había que beneficiar al tripartito catalán.
O sea, Ya, desde bueno, luego eso- ha sido un chasco. Eso es una valoración Una absolutamente valoración mía, tuya, personal, sí, pero- tuya, que yo quiero discrepo decir- con ella radicalmente. Bueno, pero Alfonso, acaba, quiero decir, acaba, yo creo don- que hay una Domingo. unanimidad en toda España de Ahora- que el modelo del 2001 se cambió por un modelo en el 2009 para beneficiar al tripartito catalán. Vamos a ver. Y el chasco que se han llevado estas personas es que hay comunidades que han salido mucho más beneficiadas que ellos. Ellos no están mal, quiero decir, ellos me parece que están en el 104,5% de financiación, ¿no? O sea, están 4,5 puntos por encima que la media, me parece que era. Luego, no es que estén mal, nosotros estamos infinitamente peor que ellos, estamos en el 90 y tanto, o sea que, quiero decir, es que ellos no se pueden quejar, sobre todo, insisto, cuando ellos están gastando el dinero en cosas que no tienen nada que ver con el resto de los españoles. ¿Y por qué? ¿Y por qué deberían estar esos servicios catalogados y visto cuáles sí y cuáles no? No, si esos servicios están, pero ellos gastan ese dinero ahí y luego otro muchísimo más que no tienen, por supuesto, pero eso tienen el déficit que tienen en otras cosas que se les va Pero por otro lado. eso entraríamos en el debate de cada comunidad autónoma y en la ejecución presupuestaria de cada una de las comunidades La autónomas. eficiencia en la gestión. En la eficiencia, claro, y tendríamos que estar también en esta, que no es el debate de esta noche. Quiero decir, Sí, pero Alfonso, claro, no, efectivamente, perdona, Domingo, espérate, estamos de termino. acuerdo, pero Claro. no Quiero podemos decir, perder de vista que aquí vamos a ver. recibimos el 90%, solo el 90% de Domingo, lo que nos cuestan los servicios. Eso es evidente, Domingo. Pues si entonces, eso- quiero decir, ¿qué dinero te queda para gastártelo Domingo, en otras que liberalidades, como que tú no- insinúas? Que no discutimos lo que Ya. es obvio, lo que está claro y está publicado por el Banco de España. Es decir, eso no lo discutimos. Estamos infrafinanciados, no hay más discusión sobre eso, pero no ahora, desde el año 2002. Infrafinanciación. Por no actualizar la población. 183 euros por habitante en el año 2002 de infrafinanciación, que lo multiplicas por 1.500.000 habitantes y te da 200 y pico millones de euros en el año 2002. Oye, si eso es lo que decíamos nosotros, aquella No, deuda que pero- decíamos por no actualizar la población. Claro, pero eso digo Pues, que los o sea, sistemas. efectivamente, me alegro que la infrafinanciación, me alegro que coincida la con nosotros. infrafinanciación no viene de ahora, que es un problema estructural de esta región y de las regiones que se ven afectadas. Eso es radicalmente así. Entrar en qué comunidades o cómo se hizo el sistema de financiación para beneficiar. Cuando se hizo el sistema de financiación se dijo, es que esto se hace para beneficiar a Andalucía, a Cataluña, a Baleares y a no sé quién. Pues bueno, pues ha resultado al final que no, que por ejemplo Baleares no ha resultado beneficiada. Es verdad que en Baleares entonces no gobernaba quien gobierna ahora, y se dijo que era para beneficiar a aquella comunidad. Se le metió No. un punto al final, el último día, a última hora, al último minuto, se le metió una cosa que le dieron 100 y pico millones Baleares- de euros. A Baleares- quiero decir, no es porque esté con Baleares- nosotros, pero en ese momento, Quiero decir, Baleares- a la remanguillé que Domingo, se dice, Baleares en el se mismo- le metió 100 y pico millones de euros. Baleares en el mismo ranking que nosotros, con el mismo sistema de financiación que presumiblemente iba a beneficiarlos tremendamente, según se dijo entonces, por diversas fuentes, hoy está en el 92%, nosotros en el 90%, Sí, pero nosotros en Murcia en el 90,5% y ellos en el 92 sobre 100. Alfonso, Quiero decir, al margen de los porcentajes, quiero lo que sí decir es que verdad con la entrega a los cuenta sistemas del no se hacen 2013, no se hacen premeditadamente para beneficiar tiene a nadie. 100 y Domingo. pico euros más que nosotros por habitante y por año. Acaban beneficiando a una comunidad o no cuando acaba el sistema y lo acabamos viendo. No se premedita para una cuestión determinada, porque incluso es dificilísimo hacerlo para premeditar, porque puede pasar que intentes una cosa y que no te salga o al revés. Gonzalo, ¿cuál sería el modelo bueno para la región de Murcia? ¿Qué cosas, qué elementos había que tener en cuenta? Aquí se habla con frecuencia de que si hay un nivel de inmigración muy elevado y que, bueno, los inmigrantes hay que tenerlo en cuenta porque se les ofrece un servicio, una serie de prestaciones. No sé si el tema de la dispersión, no creo que sea importante en la región de Murcia. La edad que decías, ¿qué elementos son los que deberían tenerse en cuenta y por lo que deberíamos pelear los murcianos? A ver, yo creo que los elementos que deberíamos pelear para que incluyese el nuevo sistema que se va a diseñar ahora, primero que fuera más sencillo y transparente, si se pudiera luchar porque desaparezca el status quo, que estamos los tres de acuerdo en que eso no tiene mucho sentido, porque no hemos entrado en las comunidades aforadas, pero claro, ya la diferencia es todavía mucho mayor, ¿no? Es decir, que es otro mundo en el cual, bueno, pues que yo creo que hay que tocar también, pero bueno, en primer lugar que sea más sencillo y transparente. En segundo lugar, yo creo que es fundamental, hay que garantizar la financiación necesaria para hacerlo sostenible en el tiempo. Es decir, hay una cosa claro, y lo hemos dicho, no tenemos la financiación suficiente. Es decir, si el Estado diera los servicios que da la comunidad autónoma aquí en Murcia, le costaría más dinero del dinero que nos está dando. Eso está claro. Y eso es... Y yo entiendo que en su día, el 2009, cuando se cambió con la idea de hacer converger esas diferencias. Pero el hecho es que no ha sido así. Es decir, en la mayoría de las comunidades no han convergido y algunas todavía no hemos separado más, por lo cual no ha funcionado.
Y en tercer lugar, yo creo que hay que garantizar un principio de solidaridad, es decir, hay que reducir esa diferencia, como he dicho antes. ¿Y cómo se reduce eso? Pues yo creo un elemento que decía antes Alfonso, claro, si dejamos que cada comunidad lleve la batuta en cuál es el principio que se tiene que financiar, que si la dispersión, que no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Y ya lo he comentado antes, yo creo que ahí es el Estado central el que tiene, sobre todo hablo de los servicios básicos, que prácticamente son el 70% de la transferencia, es decir, vuelvo, educación, sanidad y prestaciones sociales. Yo creo que ahí el Estado tendría que marcar unas pautas bien claras para todas las comunidades de la definición del servicio que nos pidiera o que nos permitiera entrar en la definición de las necesidades y, por lo tanto, en definir el coste de esas necesidades. Y luego yo creo que también sería importante establecer algunos mecanismos para que estas oscilaciones de las crisis, de la reducción de los ingresos y tal, pues no dejar a las comunidades autónomas prácticamente sin recursos suficientes para poder prestar esos servicios, ¿no? Había que plantear o algún suelo mínimo de prestación o, como he dicho antes también, algún mecanismo para que se pudiera repartir lo que se recauda más por la presión fiscal con las comunidades, etcétera. Bueno, estamos hablando de servicios que se financian con esos dineros que vienen de la Administración, que además Domingo lo ha descrito, no sé si ha sido Domingo, en cuanto cuánto viene para la sanidad, cuánto para educación, o ha sido Alfonso. Sí, hablábamos de alrededor de 3.000, de los cuales 300 los tenemos que poner nosotros. Si nos costaban 3.000 esos servicios, teníamos que poner todos los años 300, que eso va obviamente al déficit, que inmediatamente se convierte en deuda. Por eso es tan importante, al hilo de lo que comentabas tú hace un momento, por eso es tan importante el tema de las compensaciones, que yo creo que la idea que todos tenemos es enfocarla por ahí, por el déficit y por la deuda. Quiero decir, estamos todos de acuerdo en que una gran parte del déficit y por lo tanto una gran parte de la deuda se ha producido por esa infrafinanciación que tenemos, por lo tanto en el nuevo modelo de alguna manera habrá que compensar eso. Quiero decir, nosotros estamos haciendo un esfuerzo de contención del déficit, eso se tiene que ver reflejado en ese nuevo modelo, tendrá que haber alguna compensación vía déficit, vía deuda, no lo sé, en ese sentido. Ya se hizo algo similar cuando se nos puso el límite, el objetivo de déficit se nos puso distinto al resto de comunidades autónomas, justo detrás de Valencia. A Valencia le dieron el 1,6, a nosotros el 1,59, a Andalucía y Cataluña el 1,58. Quiero decir, ahí ya se estuvo dando un poco de, como diciendo, oye, pues tenéis razón, ¿no? Quiero decir, efectivamente os reconocemos que estáis infrafinanciados y por lo tanto tenéis que tener un tratamiento diferencial a la hora de marcaros un objetivo de déficit y un objetivo de deuda. Yo creo que también eso es importante cara a ese nuevo modelo y por supuesto coincido con todo lo que ha dicho Gonzalo, ¿no? Estamos hablando en cualquier caso de un dinero que viene para financiación de esos ámbitos fundamentales. Voy a dar un salto, si me permite, porque luego hay otra serie de cosas que no se financian con esos dineros. Hay otra serie de cosas como determinadas infraestructuras que las queremos, que las reivindicamos porque son fundamentales. Y ahí enlazo con un trabajo de convocatoria y de reivindicación permanente que se está haciendo durante estas fechas, que es noticia estos días y que va a ser noticia el próximo sábado, para cuando hay convocada una manifestación para pedir el soterramiento del AVE a su llegada a Murcia. Tenemos a la vuelta de la esquina, está en calle segura ya la llegada del AVE y bueno, a ver qué ocurre en ese sentido. Ahí vamos a ver unas imágenes de unanimidad, tanto por parte de los vecinos como por parte de los partidos políticos como tales, de organizaciones empresariales, sindicales, de también la administración, tanto la local, el ayuntamiento, como la comunidad autónoma. Ya se ha confirmado por parte de ambas que va a haber representantes el sábado en esa manifestación que se va a celebrar por las calles de Murcia, donde parece que finalmente los anti-AVE no van a ir, sino aquellas personas que están a favor del soterramiento, porque marcará un punto de cara al futuro positivo, riesgos de accidentes, etcétera, etcétera, y no seguir aguantando, no ser la cenicienta por más años. De este tema me gustaría recoger, bueno, hay también unanimidad por parte... La semana pasada ya lo abordamos y los invitados que eran periodistas decían, sí que no hay que discutir. AVE sí, con soterramiento, y no hay que nada que discutir, y hay que pelearlo donde haga falta y convencer a quien sea necesario. Me gustaría recoger la opinión de nuestros invitados. Además, Alfonso Navarro, esta mañana comentábamos que es un tema que, bueno, en el que se viene trabajando desde hace tiempo y que no hay que dar el brazo a torcer, ¿no? Es una necesidad.
Ella no es un planteamiento que se hace a bola pluma, es un planteamiento que tiene 20 años de historia, ¿no? El planteamiento de la remodelación de la entrada del tren, que desde el siglo XIX es una barrera que divide Murcia en dos. Entonces, por eso la insistencia de los vecinos de la zona. Es decir, el AVE es un avance tremendo, pero no lo queremos por encima, lo queremos por debajo, porque además con eso solventamos otra deuda histórica, que es la incomunicación o los problemas de desarrollo de una zona del municipio, que es la zona sur del municipio. En el municipio de Murcia observamos cómo el norte y el sur son dos cosas radicalmente distintas. El sur es una historia y te vas a los nuevos desarrollos y es otra historia totalmente distinta. Y es un problema gravísimo de carácter cotidiano el que experimentan con coste de vida en algún caso. Entonces, el AVE no puede entrar a Murcia y salir de Murcia en superficie. No es posible. No es posible porque sería una decisión irreversible y para siempre y sería hipotecar el futuro del propio municipio, ¿no? El desarrollo tanto urbanístico como comercial, como industrial del propio municipio. Entonces los vecinos están en esas y yo creo que todas las instituciones también. Es decir, hay que luchar y pelear por esa historia. Es una situación difícil económicamente, lo sabemos. Se firmó un convenio en 2006 donde todas las administraciones estaban de acuerdo, todas, para eso, y lo que no se puede hacer desde ninguna administración o administración paralela, entidad pública, plantear una cosa que no sea eso, porque eso va a sublevar, y de hecho se ha sublevado a muchos ciudadanos. Yo creo que esto está bien encauzado, vamos a ver cómo se plasma, y hay que entrar en el soterramiento. Los planteamientos antes de, bueno, hacemos la estación, un planteamiento provisional en Los Dolores, que va a costar 50, 60, 80, lo que costase. Hombre, no. Yo, desde mi punto de vista, no, dedique usted eso a soterrar, que aguante un poco el AVE. No, la entrada, quiero decir, si son 80 millones, no haga usted una provisional para después volver a gastarse el dinero en una definitiva soterrada o no soterrada en el Carmen, a 3 kilómetros de distancia una de otra. No parece razonable. Entonces, el objetivo es el que es, y la disposición de fondos que haya tiene que ir encaminada a convenir o a congeniar o a coordinar la entrada del AVE soterrado. En cualquier caso, Adif sí que apuntaba que, bueno, son 3.000, me parece, millones de euros los que tiene para este año, para toda España, y que gastarse en torno, no sé si eran 600 en Murcia, pero para soterrar, que no parece en estos momentos posible, y se ha planteado la posibilidad de entrar en trinchera, de entrar a Los Dolores. Ningún vecino está diciendo que se soterre el AVE de hoy para mañana. Es decir, ningún vecino está diciendo, ni que la obra tenga que durar 6 meses. Los vecinos lo que están diciendo es que se soterre, y son tan razonables porque llevan tanto luchado y tanto esperado, que seguro que son capaces a convenir y apoyar un proceso más o menos flexible de desarrollo de ese soterramiento. Porque o sea, que podría haber un deslizamiento presupuestario. En un año no se hace una obra, pero si mientras se hace el proyecto definitivo de la obra, se licita, se saca, se empieza y tal, claro, ¿se hace en un año una obra? No, hombre. Son cosas, efectivamente, como dice Alfonso, son cosas distintas, pero hay que perder de vista que el AVE tiene que venir a la región. Quiero decir, yo como cartagenero me parece muy bien este debate que hay en Murcia, pues efectivamente, quiero decir, yo estoy de acuerdo con lo que dice Alfonso. Quiero decir, el AVE, si entra a Murcia, tiene que entrar soterrado. Eso, yo creo que eso es evidente, porque quiero decir, estamos en el siglo XXI, el año 2014, a nadie se le puede pasar por la cabeza que entre el AVE con toda su parafernalia por el centro de Murcia hasta llegar a la estación del Carmen en superficie. Yo creo que eso es evidente. Pero, también digo, el AVE, si entra a Murcia, tiene que entrar soterrado, pero el AVE tiene que llegar a Cartagena también. Quiero decir, no perdamos eso de vista. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo, insisto, si el AVE entra a Murcia, definitivamente tiene que entrar soterrado, eso es así, pero el AVE tiene que llegar también a Cartagena. Y simplemente eso, es decir, que Alfonso ha dicho, dice, es que esto no es cuestión de que salga en un año ni en 2, efectivamente, pero lo que sí tiene que llegar el AVE en un año, en 2, en 3, cuando llegue, cuando tenga que llegar, pero que quiero decir, pero que no puede ser esto una frontera, quiero decir, no, aquí hasta que no se arregle esto no llega el AVE a ningún sitio. No, Domingo, vamos a ver, el AVE, yo estoy convencido que por Murcia no va a pasar por arriba, luego no va a poder llegar a Cartagena, si no es soterrado.
Tiene que llegar a Cartagena, pero soterrándolo y soterrado por Murcia. Bueno, y yo estoy de acuerdo con que llegue a Cartagena. Yo no soy, insisto, yo soy de Cartagena. Y a Lorca también. Yo soy de Cartagena. Y entonces, quiero decir, ¿Tú quieres que estoy de el AVE... absolutamente, en serio, quiero decir, estoy de acuerdo con lo que tú has dicho. Y yo, que el AVE, y yo con que si llegue a entra en Cartagena. Murcia, tiene que llegar soterrado. Ya está. Pues bueno, pero tendrá que haber alguna manera de que llegue a Cartagena sin esperar, a lo mejor, a que no pagar el precio a que esto se paralice. No paralice, no, si lo que hay que hacer es soterrarlo, no paralizarlo. Por supuesto Si que lo que se está planteando, creo que por todos los grupos, por todos los partidos. Sí. De hecho, en la Asamblea, tanto en por todos los mayo partidos, como en junio, hemos tenido dos resoluciones. Como el otro día, como ayer, quiero decir, ayer Claro. se aprobó otra misma, quiero decir, el AVE si entra a Murcia tiene que entrar soterrado. Claro, eso está claro. Claro. Gonzalo. Hombre, yo creo en el desarrollo sostenible, por lo tanto no entendería que el AVE no llegara soterrado a Murcia, eso está claro. Es decir, yo creo que hoy en día incidir más en la división de la ciudad, como tú has dicho, en dos partes por la vía, no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que es cierto que la situación económica es difícil, Adif tiene razón, pues se puede planificar en varios ejercicios. A mí eso de los deslizamientos me da pánico, porque los deslizamientos, si no los pones cotos, pero vamos, que estoy de acuerdo con Afonso, no hay que hacerlo en este año, se puede planificar. Pero también estoy de acuerdo con Domingo, porque también soy cartagenero, que cuando salga del soterramiento siga para Cartagena, ¿no? Yo me sumo y no soy cartagenero a esa petición, pero vamos, fervientemente además. Es que yo espero que todas las ganas y todas las luchas por haber conseguido el AVE soterrado después no se traduzcan en que ya se olviden del de Cartagena, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que seguir hacia... Yo no quería decir eso. Apuntar una cuestión más, la ministra Pastor, es noticia de esta misma tarde, de ahora mismo, ha comunicado al presidente de la comunidad, Ramón I. Valcárcel, que el AVE llegará a Murcia soterrado y por fases. Bueno, ¿Estamos hablando de eso? Eso es lo que estamos hablando. Claro, es un anuncio que hace en vísperas de la manifestación, que llegará soterrado, aunque sea por fases. Sea por fases, pues si es que llegue soterrado. Claro. Creo que es noticia de esta misma tarde y parece que es en cierto modo, pues una respuesta en vísperas de la propia manifestación para que se tenga en cuenta ante la unidad. Vamos a ver el desarrollo de la noticia, ¿no? Lo que significa ahora. Claro, a ver si eso lo tiene en cuenta para la manifestación, quiero decir, que no pase como en Cartagena con el Rosé, que la consejera ya ha dicho 40 veces que el Rosé no se cierra, que las urgencias no se cierran y tal, y sin embargo se sigue manteniendo una manifestación para decir lo que ya ha dicho la consejera. No sé, la gente lo que quiere es que se mantengan todos los servicios. Sirve para lo mismo, ¿no? Bueno, para terminar me gustaría pedir, yo estoy dispuesto a lanzar una quiniela aquí. La verdad es que el partido se ríe, Gonzalo, cuando es él, pero es que estamos en esas. Estamos en época de que los partidos políticos están haciendo un trabajo interno, lógicamente, para elegir a sus candidatos de cara a las elecciones autonómicas, y ya pensando en ellas, pero mucho más cerca ahora en las europeas, la sustitución de la presidencia de la comunidad autónoma aquí en Murcia, y un trabajo ahí permanente y elegir candidatos. Se han producido noticias o anuncios estos últimos días. Ayer, por ejemplo, el Partido Socialista... pues Roberto García, el alcalde de Beniel, anunciaba ya, no, formalmente no, pero hacía público que concurría a las primarias. Además, lo decía en una visita a San Esteban, diciendo he venido para quedarme, una frase en sentido de que en este sitio su perspectiva es la de no solamente acudir a las primarias, sino ganarlas y luego posteriormente ganar las elecciones. Y eso respecto de, o con permiso de, o tras un pulso con Rafael González Tobar. Eso en cuanto al Partido Socialista. Alfonso, decántese usted. ¿Por la primaria? Encantado con ella. ¿Por Rafael González Tobar o por Roberto García? Nosotros somos 5.000 militantes. 5.000 o 6.000. No, si no digo que sea usted portavoz de los 5.000. No lo pretendía, ya quisiera yo. Entonces sería el candidato. No lo pretendía. No, quiero decir que en el proceso, nosotros cuando planteamos un proceso de primaria, lo planteamos con el convencimiento de que el resultado final va a ser mucho más acorde con lo que piensan los ciudadanos en función de la gran participación que se produce. Es decir, nosotros podríamos votar a nuestro candidato de otra manera, como es lícita y democráticamente posible, ¿no? Y sin embargo, nuestro candidato se elige por un proceso que vota todos los militantes, y cada militante es un voto. Somos los que somos y eso votan cada uno. Con lo cual, para nosotros eso es una fiesta. Es una fiesta porque tenemos la oportunidad de contrastar
hay dos candidatos que van a hacer un planteamiento absolutamente de cara a los ciudadanos de su candidatura. ¿Defiende usted que están cerradas o cree usted que se ¿Perdón? tendría que haber hecho abiertas a simpatizantes? A simpatizantes, Sí. mi opinión particular, mi opinión particular es que quizás se debían haber hecho abiertas, sí. Sí, yo soy partidario de las primarias abiertas. Bueno, en cualquier caso, ya en este momento... Ya no tiene sentido entrar en ese debate, lo ha habido, lo hubo, y se ha decidido que sean primarias abiertas solo a los militantes, a todos los militantes. Cuando nosotros hablamos de primarias abiertas, hablamos de primarias abiertas a los ciudadanos. Sí. O sea, hablamos de un proceso como se va a hacer a nivel del Estado. Aquí, en el ámbito de la región de Murcia, como en otras comunidades, se ha podido precisar por cada comunidad, se va a hacer abierta a los militantes, donde votan todos los militantes en urna y con voto secreto. Entonces, eso en cualquier caso es una ocasión para poner encima de la mesa proyectos sobre la región, porque aspiran a ser candidatos a la presidencia, como en cualquier partido, proyectos sobre el futuro y proyectos sobre qué es lo que hay que hacer o cómo se puede ayudar a que esta región mejore sustancialmente. Y eso es ahora mismo lo importante. Lo que vaya a decidirse está en manos de los militantes, y es muy importante esperar a que se desarrollen las primarias para ver qué van a valorar los militantes, porque tienen la decisión ellos en esos momentos. No podemos hacer conjeturas, ni siquiera valen las de carácter individual, porque no suman en la estadística, ¿no? Entonces, esa es la fiesta en la que estamos ahora, una fiesta de participación y de propuesta de cara a los ciudadanos. Bueno, ya que no se moja, evidentemente, ha dado ahí una vuelta para no mojarse ni por González Tobar ni por Roberto García, pero ¿cree usted que habrá algún otro candidato más? ¿Aparecerá alguno más o se quedarán ellos dos? Existe todavía posibilidad, se abre el plazo del día 21 al día 5, creo, se abre el plazo de presentación de avales. El procedimiento nuestro es que para poder ser candidato basta con recoger los avales del 15% del conjunto de los militantes del ¿Y cree que habrá partido. alguno todavía o no? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Hombre, por lo que podemos intuir a través de medios de comunicación e informaciones, no, pero siempre es posible. Con 800 avales se puede ser candidato si se es militante dentro del partido. 800 o 900, no sé al final la militancia dónde está situada, ¿no? La cantidad de militantes no sé cuál es exactamente, pero en torno a 800, 900 o 1000 militantes se puede ser candidato si se es militante. Bueno, ha esquivado la respuesta a Alfonso Navarro, se ríe Domingo porque le voy a preguntar sobre si, bueno, los Juan Carlos Ruiz o Pedro Antonio Sánchez, ¿cree usted que cuál al final va a ser el candidato? Si habrá primarias incluso, o si habrá que votar entre uno y otro, o habrá un consenso y no será necesario. Yo de verdad creo que no va a haber que votar. Quiero decir, creo que habrá una propuesta única del Comité Ejecutivo y será, no aquí la primaria, porque nosotros al estar gobernando, quiero decir, la responsabilidad es otra, la urgencia, entre comillas, la rapidez con la que tenemos que solventar este tema también es otro, y la Junta Directiva, que es el máximo órgano entre congresos, que será, yo creo que son alrededor de 200 y pico personas, será la que decida, ¿no? En cualquier caso, creo que habrá una sola opción, que habrá un acuerdo ahí al final, pero vamos, es una opinión exclusivamente personal. ¿Y si hubiera una sola, encabezada por quién? ¿Y si hubiera? Si hubiera una sola, encabezada No lo por sé, quién. eso, yo, fíjese lo que le digo, estoy convencido que si se sientan dos personas a las que conozco desde hace tantísimo tiempo, a una fui secretario suyo en Nuevas Generaciones, era mi presidente regional, yo el secretario regional, estamos hablando del año 93, del año 88 estoy yo afiliado. Pedro Antonio por aquella época tendría, ¿no? En el 90 y tantos tendría 15 años por ahí, o sea que los conozco a los dos desde hace tantísimo tiempo, estoy convencido que si se sientan en una mesa, ellos dos se ponen de acuerdo en 5 minutos, sin necesidad de nadie más. ¿A quién prefiere usted como rival en las primarias, en las elecciones autonómicas? ¿A González Tobar o a Roberto García? Eso es una cosa que tienen que elegir sus, Pero ¿cómo sus militantes. ¿Preferiría usted uno u otro, alguno de ellos dos? No conozco al alcalde Benier, no lo conozco, y al secretario general de los socialistas murcianos lo conozco poco, de oírlo y de verlo alguna vez, o sea que no, tampoco tengo criterios para... Ajá.
¿Usted quién prefiere que durante este año al menos gobierne la comunidad autónoma? Durante este año. ¿De Juan Carlos Ruiz o de yo sí conozco Pedro bien, Antonio? yo sí conozco bien, vamos bien, lo conozco, han sido compañeros en la Asamblea Regional y bien, yo no tengo criterio tampoco, porque como corresponde, a mí me gustaría que cualquiera de ellos no ganara las elecciones. Pero claro, eso no sé cuál podría hacerlo peor para no ganarla, pero claro, si digo me decanto por uno, alguien va a pensar que elijo al peor candidato, decido que el peor candidato que le puede perder las elecciones, ¿no? Verán ustedes que las cuestiones internas de los partidos son muy respetuosos y no se mojan en absoluto, tanto uno como otro, a pesar de la insistencia. Y bueno, lo cierto es que son decisiones importantes para la región, porque hombre, lo fundamental son las políticas, son las decisiones, son las estrategias y los objetivos, pero al final también quien lidere esos proyectos es algo fundamental. Gonzalo, ¿qué te parece todo este momento en el que estamos viviendo? Bueno, yo no te pregunto como vicedecano de ADE, te pregunto como ciudadano. Esto se aleja mucho de mi campo de actuación, ¿no? No soy político, pero sí soy ciudadano. Entonces yo como ciudadano sí me voy a atrever a decir un par de cosas. Una, que me alegro todos estos mecanismos de transparencia y tal, de mayor transparencia, ¿no? A la hora de la elección de los candidatos, sea en comité ejecutivo o sea en primarias, porque yo creo que la sociedad hoy en día demanda, sobre todo de los dos grandes partidos que están gobernando, más transparencia, ¿no? Y luego sí le lanzo un mensaje a quien sea el próximo presidente, el partido que sea, y es que yo creo que los políticos deben prestar mucha atención al tema de la corrupción y sobre todo al tema de la impunidad de la corrupción, porque es un tema que realmente está produciendo que haya un cierto desgaste por parte del ciudadano y está en su mano, no digo eliminarla, porque eso va en la humanidad y mientras haya seres humanos habrá ese tema, pero sí en pararlo de cuajo y dar la imagen de que se quiere parar, porque si no se puede dar entrada a ciertos elementos que no queremos, ¿no? Como ciudadanos. Muy bien, pues terminamos este programa. Gracias a Domingo Segado por haber estado aquí en el debate en Popular Televisión. Alfonso Navarro, encantado de haberlo tenido esta noche. Y por supuesto a Gonzalo por haber hecho sus aportaciones, fundamentalmente como decano de ADE, vicedecano de ADE, aunque al final también como ciudadano. Al final, bueno, como ciudadano. Como cartagenero. Y como cartagenero también la he hecho. Muchas gracias a los tres, también a ustedes por habernos seguido. Volveremos el próximo jueves con más temas de actualidad. Buenas noches. Buenas noches.